Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela F, En nombre del amor. Hassan no dejaba de observar el cuadro que siempre despertaba en él los recuerdos de su niñez. Cada vez que fijaba la mirada en esa pintura volvía a pensar en todo lo que había vivido cuando era pequeño y en el recuerdo que tenía relacionado con su padre. A pesar de que se encontraba dentro de esa bodega, permanecía completamente concentrado en el cuadro y en todo lo que significaba para él. Estaba tan metido en sus pensamientos que ni siquiera pensaba que alguien pudiera aparecer para hacerle algún daño. Mientras seguía mirando la pintura, sintió que otra persona había aparecido en el lugar. En ese momento volteó inmediatamente para ver quién era y apenas lo tuvo frente a él, le preguntó quién era. El hombre simplemente se quedó mirándolo durante unos instantes y después lo saludó. Hassan volvió a preguntarle quién era, porque necesitaba saber por qué había aparecido allí y qué hacía en ese lugar. Entonces el hombre le respondió que era zapatero y que vivía cerca de esa bodega. Al escuchar esa respuesta, Hassan aprovechó la oportunidad para hacerle la pregunta que realmente le interesaba. Le preguntó si conocía a Lidemir y enseguida añadió que Lidemir era su padre. Apenas escuchó ese nombre, el hombre le respondió que tenía razón y que al verlo con atención encontraba un gran parecido entre los dos. Esas palabras hicieron que Hassan se llenara de ilusión. Muy emocionado volvió a preguntarle si de verdad era cierto lo que estaba diciendo. En ese momento el hombre se acercó y le dio un abrazo a Hassan, dejándolo completamente sorprendido por ese gesto inesperado. Después le explicó que el padre de Hassan había sido su amigo y que para él era como su hermano. Al escuchar eso, Hassan sonrió con mucha emoción porque sentía que por fin estaba encontrando a alguien que realmente conocía a su padre. Mientras tanto, el hombre comentó que esa pintura era muy bonita. Hassan volvió a dirigir la mirada hacia el cuadro y sonrió nuevamente mientras el zapatero seguía observándolo. Con toda la esperanza que acababa de recuperar, Hassan decidió sentarse para poder hablar tranquilamente con aquel hombre y obtener toda la información posible. Le explicó que lo único que quería era saber dónde estaba su padre y descubrir qué había pasado con él. El amigo de su padre comenzó a contarle lo que sabía. Le dijo que Lidemir había desaparecido hacía 30 años y que nunca volvió a encontrarlo. También le explicó que durante mucho tiempo trató de buscarlo, pero jamás logró dar con su paradero. Según él, lo único que había quedado de su padre era esa bodega, aunque comentó que en ocasiones ese lugar era invadido por personas inescrupulosas. Mientras escuchaba cada una de esas palabras, Hassan seguía intentando entender toda la historia. Después de escuchar todo lo que el hombre sabía, le preguntó si alguien podía haberle hecho daño a su padre. Después de terminar la conversación con aquel hombre, Hassan se marchó en su vehículo. En ese momento ya estaba acompañado por Kadir y Viral. Mientras conducía, decidió llamar a Asille, porque sentía que era necesario hablar con ella cuanto antes. Cuando ella contestó, Hassan le dijo que necesitaba verla con urgencia y que cuando se encontraran le daría la información y le indicaría el lugar donde iban a reunirse. Después de decir eso, terminó la llamada. Apenas guardó el teléfono, Kadir le preguntó si estaba ocurriendo algo malo o si había pasado algo grave. Sin embargo, Hassan le respondió que no estaba pasando nada malo y que lo único que debía hacer era esperar a que todos estuvieran reunidos para poder contarles la información que había conseguido. Después de esa respuesta, ninguno dijo nada más. Todos permanecieron en silencio mientras Hassan continuaba conduciendo el vehículo y pensando en todo lo que acababa de descubrir. Al final de la noche, Hassan ya se encontraba en su casa acompañado por sus amigos, esperando la llegada de Asille. Mientras aguardaban, Hassan habló con su amigo el abogado y le pidió que por favor lo ayudara a buscar a su padre. Le dijo que necesitaba cualquier información que pudiera conseguir sin importar cuál fuera. El abogado intentó tranquilizarlo y le respondió que no se preocupara, que todo iba a salir bien y que haría todo lo posible por conseguir esa información. Aún así, Hassan insistió en que lo único que realmente quería era descubrir qué había pasado con su padre y conocer de una vez por todas toda la verdad sobre él. Mientras tanto, en la casa de Hassan, él entró y se dio cuenta de que Asille ya estaba esperándolo. Apenas la vio, le dijo que necesitaba hablar con ella de inmediato. Sin embargo, Emine intervino enseguida y le pidió a Hassan que dijera delante de todos lo que tenía que decir. Hassan respondió con molestia y le dijo que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Después de eso, Asille se levantó del sofá para acompañarlo y hablar con él. Al verlos, Emine empezó a pensar que seguramente estaban ocultando algún secreto. Movida por la curiosidad, también se levantó porque quería averiguar de qué iban a hablar Hassan y Asille. Los dos fueron hasta una habitación para poder conversar a solas. Una vez allí, Asille le preguntó a Hassan qué estaba pasando y por qué tenía esa actitud. Hassan respondió que ya estaba cansado de hablar siempre del mismo tema y le pidió una vez más que le dijera dónde estaba su padre.
También le preguntó que si su padre todavía seguía con vida y dónde podía estar. Le pidió que confiara en él y que por favor le dijera toda la verdad. Sin embargo, Asilla volvió a responder exactamente lo mismo de siempre. Le aseguró que ya le había contado la verdad, que nunca le había ocultado nada y que no sabía absolutamente nada sobre el padre de él. Mientras esta conversación seguía desarrollándose, Zeynep y Emine se acercaron hasta la puerta. Hassan comenzó a molestarse cada vez más. Le insistió nuevamente a Asilla que le dijera qué era lo que realmente estaba pasando. También le comentó que su padre había sido un hombre muy rico y que ella debía saber perfectamente todo eso, porque esa era la verdad. Sin embargo, Asilla respondió que nunca había sabido que el padre de Hassan tuviera dinero. Hassan le aclaró que a él no le interesaba el dinero de su padre y que lo único que quería era saber dónde estaba. A pesar de eso, Asilla volvió a repetir que no sabía absolutamente nada y que esa era toda la verdad. Las respuestas de Asilla terminaron por desanimar completamente a Hassan. Muy decepcionado le dijo que realmente lo había desilusionado y que le daba mucha tristeza que otra vez no le hubiera dado ninguna respuesta. Después de eso salió de la habitación decidido a marcharse. Al verlo irse, Asilla le preguntó hacia dónde iba a esas horas. Hassan le respondió que eso no le importaba. Aún así, Asilla volvió a insistir y le pidió que tuviera mucho cuidado porque no quería que se arriesgara con todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Hassan no le prestó atención, ignoró por completo sus palabras y prefirió marcharse sin decir nada más. Mientras Aisha dormía, comenzó a tener una pesadilla. En ese sueño revivía una y otra vez el momento en el que supuestamente había matado a aquel hombre. Ese recuerdo la atormentaba profundamente porque, aunque creía que había salvado la vida de Hassan, no podía dejar de pensar en la muerte de esa persona. Se sentía muy mal y el peso de lo ocurrido no dejaba de perseguirla. Lo que Aisha no sabía era que todo aquello había sido una manipulación de Ali. Ella seguía convencida de que todo había ocurrido de verdad y no tenía la menor idea de que toda esa situación había sido una mentira cuidadosamente preparada por él para engañarla. Mientras seguía atrapada en esa pesadilla, de repente apareció Efe. El niño se acercó con tranquilidad y le preguntó si quería un poco de agua. Incluso le dijo que podía traerle un vaso si lo necesitaba. Aisha le respondió que no se preocupara, que ya estaba bien. Después le pidió que mejor se acostara un momento con ella. Efe hizo caso y se acomodó a su lado. Aisha sintió una gran tranquilidad al tener a su hijo tan cerca. Para ella poder sentir a Efe junto a ella era un momento muy especial y por un instante toda la angustia que llevaba dentro pareció desaparecer. Mientras tanto, Asilla no dejaba de darle vueltas a todo lo que Hassan le había dicho. Permanecía pensando en cada una de sus palabras, especialmente cuando él afirmó que su padre había sido un hombre millonario y que no había sido una persona pobre como ella siempre había dado a entender. También recordaba que Hassan quería descubrir si su padre había sido asesinado por dinero. Todas esas preguntas comenzaron a inquietarla cada vez más. De repente volvió a recordar un momento que llevaba guardado dentro de ella. Recordó claramente que estuvo presente cuando mataron al padre de Hassan y que fue ella misma quien lo vio caer con sus propios ojos. Ese recuerdo volvió a pasar por su mente con toda claridad. Después de revivirlo, Asilla volvió en sí, pero enseguida, sin saber qué hacer ni cómo enfrentar todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en casa de Ali, Zule comenzó a sentirse muy mal. Le dijo a Ali que estaba muy mareada y que no se sentía bien. Poco después terminó cayendo sobre el sofá. Ali, al verla en ese estado, intentó despertarla y empezó a ponerse muy nervioso por lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Hassan permanecía en su casa observando la habitación de Efe. Miraba ese lugar con mucha tristeza porque sentía que ni siquiera había podido disfrutar de la presencia de su hijo. No dejaba de pensar que llevaba mucho tiempo luchando para que Efe volviera a estar con él, y aún así todo se había convertido en un verdadero caos. Después la atención volvía nuevamente a la mansión, donde Ali seguía intentando tranquilizar a Zule. Le repetía que todo iba a estar bien y que no debía preocuparse. Sin embargo, Zule insistía en que se había sentido muy mareada y que ni siquiera entendía qué había pasado porque todo ocurrió de un momento a otro. Ali volvió a pedirle que mantuviera la calma, pero entonces Zule comentó que quizá todo se debía al embarazo. Al escuchar esas palabras, Ali comprendió que ahora la situación se estaba complicando todavía más. Asilla volvió a su oficina después de haber tomado su determinación. Se notaba que ya había decidido lo que quería hacer y sin perder tiempo permaneció en ese lugar para comenzar con todo lo que tenía planeado. Una vez estuvo en su oficina, llamó al abogado porque necesitaba hablar con él sobre un asunto muy importante. Cuando logró comunicarse con él, le dijo que había algo de lo que necesitaban hablar y dejó muy claro que nadie podía enterarse jamás de ese tema. Insistió en que era un asunto completamente reservado y que por ninguna razón debía salir a la luz. Para Asilla era muy importante que todo permaneciera en absoluto secreto y que ninguna otra persona supiera lo que estaba a punto de hacer o de solicitar. Después de escucharla, el abogado le preguntó si necesitaba algo en particular
particular. Entonces así él le entregó unos documentos y le explicó que todo lo necesario se encontraba allí. Le pidió que revisara toda esa información y que le presentara todos los contratos que había cerrado, además de todas las ventas, para que realizara un balance completo de todo. Le dejó claro que necesitaba esa información y que quería poner por delante una tarea bastante extensa. Sabía que debía revisar toda esa documentación y preparar el balance que ella le estaba solicitando, porque esa era la información que Sille necesitaba obtener. Hassan recibió una nueva información de su amigo, el abogado. Él le confirmó que Hassan tenía razón al pensar que su padre había sido dueño de muchas propiedades. Le explicó que efectivamente había tenido una gran cantidad de bienes, pero que al revisar los registros encontró que todas esas propiedades habían sido vendidas. Aún así, también le comentó que por el momento no había encontrado nada que pareciera extraño dentro de esa información. Cuando escuchó eso, Hassan comenzó a desconfiar todavía más de toda la situación. Le parecía muy raro que un hombre decidiera vender absolutamente todas sus propiedades de un momento a otro sin que hubiera una explicación clara para hacerlo. Esa idea no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Hassan le preguntó al abogado a quienes les había vendido todas esas propiedades. El abogado le respondió que habían sido vendidas a diferentes compradores y que eso era lo que aparecía en la información que había podido revisar hasta ese momento. Sin embargo, esa respuesta no terminó de convencer a Hassan. Él seguía sintiendo que había algo oculto detrás de todo aquello y que la historia no estaba completa. Por eso volvió a pedirle a su amigo que siguiera investigando y que tratara de conseguir mucha más información. El abogado le respondió que no se preocupara, que haría todo lo posible por encontrar nuevos datos y después. Más tarde, Hassan volvió a reunirse con sus amigos para contarles todo lo que había averiguado. Les explicó que el abogado le había entregado información importante y que ahora era necesario seguir investigando mucho más sobre su padre. Kadir estuvo de acuerdo enseguida y dijo que debían buscar toda la información posible sin dejar ningún detalle por fuera, porque esa era la única forma de descubrir la verdad. Hassan respondió que de ahora en adelante también tendrían que conseguir dinero para poder seguir adelante con todo ese trabajo de investigación y que además debían continuar trabajando mientras buscaban respuestas. No pensaba detenerse hasta descubrir qué había pasado realmente. En ese momento, Hassan sacó de su bolsillo un boceto y se lo mostró a Kadir. Mientras le entregaba el dibujo, le dijo que necesitaban encontrar al hombre que trabajaba para Ali. En el boceto aparecía un hombre calvo dibujado. Al verlo, Kadir le preguntó quién había hecho ese dibujo y de dónde había salido esa información. Hassan le respondió que uno de sus amigos había sido quien se la había conseguido y que ahora lo más importante era localizar a ese hombre cuanto antes. Después de escuchar eso, Kadir le aseguró que no se preocupara, que buscaría toda la información necesaria y que haría todo lo posible por encontrar a esa persona, sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. La noche llegó y Hassan decidió hablar con su madre Sille. Durante esa conversación le entregó unos documentos y le explicó que allí estaba toda la información relacionada con las propiedades que había tenido su padre. También le dijo que estaba decidido a seguir buscando las respuestas que tanto necesitaba y que no iba a detenerse hasta descubrir toda la verdad. Después de entregarle esos papeles, le pidió a Sille que por favor lo ayudara en esa búsqueda. Sille tomó los documentos y comenzó a revisarlos con atención. A medida que avanzaba en la lectura, su sorpresa iba creciendo. Quedó completamente impresionada al ver la cantidad de propiedades que Ali Demir había vendido. No esperaba encontrarse con una información de ese tamaño y cada documento parecía aumentar todavía más su preocupación. Permaneció observando todos los papeles sin saber qué decir. Todo lo que estaba descubriendo la dejó profundamente impactada. Además, comprendía que Hassan cada vez estaba más cerca de conocer la verdad. Esa idea la inquietaba mucho porque sentía que la situación estaba llegando a un punto muy delicado. Sabía que Hassan estaba descubriendo cosas importantes y entendía que frente a él, ella ya se encontraba en una posición muy difícil. Más tarde Hassan se fue a dormir. Sille esperó pacientemente hasta estar segura de que ya estaba dormido. Solo entonces entró en la habitación una vez. Allí tomó el rosario de Hassan que tenía consigo. Después dirigió su atención a los documentos que él guardaba como evidencia sobre las pruebas. Al mismo tiempo sacó los informes que el abogado le había entregado anteriormente y empezó a compararlos con los documentos que Hassan había conseguido. Fue revisando toda la información detenidamente, confrontando un papel con otro para verificar si coincidían. Conforme avanzaba con esa comparación, descubrió algo que la dejó completamente paralizada. Se dio cuenta de que todos esos documentos habían sido modificados. Ese hallazgo la impactó profundamente. En ese momento comprendió que ella y su familia habían sido muy injustos con Ali Demir, o que al menos habían actuado de una manera muy injusta con él. Le costaba aceptar lo que estaba viendo y no podía creer que aquello fuera verdad. Permaneció completamente impresionada mientras seguía observando los documentos, incapaz de apartar la mirada de las pruebas que tenía frente a ella.
Al día siguiente, Asille se reunió con su abogado para revisar cuidadosamente toda la documentación que tenía en su poder. También llevó los documentos que había conseguido Hassan, porque quería compararlos con los que ella ya tenía. Ambos comenzaron a analizarlos uno por uno, revisando cada detalle para tratar de entender qué era lo que realmente había ocurrido. Mientras avanzaban con la revisión, Asille empezó a notar algo que llamó por completo su atención. Se dio cuenta de que Ali Demir había vendido sus propiedades a las mismas personas que tiempo después le compraron los terrenos a ella. Ese dato la dejó completamente desconcertada, no podía entender cómo era posible que coincidieran exactamente con los mismos compradores. Cuanto más pensaba en ello, más dudas tenía, y no dejaba de preguntar. Estaba investigando toda esa documentación, tomó su teléfono para comunicarse con Ali. Durante la llamada le informó que Asille estaba revisando todos los contratos y le advirtió que esa situación podía convertirse en un problema muy serio. Hassan se dio cuenta de que una persona lo estaba vigilando constantemente. En lugar de ignorar la situación, actuó con mucha astucia y logró detener a ese hombre antes de que pudiera escapar. Después de tenerlo bajo control, lo llevaron a un lugar apartado para poder hablar con él sin interrupciones. La intención de Hassan era muy clara, quería saber quién lo había enviado y por qué llevaba tiempo siguiéndolo. Al principio el hombre se mostró muy firme y no quiso responder ninguna de las preguntas que le hacían. Permanecía callado y evitaba dar cualquier información. Sin embargo, con el paso del interrogatorio terminó cediendo y comenzó a hablar. Confesó que Ali era quien lo había contratado para vigilar todos los movimientos de Hassan y mantenerlo informado de todo lo que él hiciera. Esa confesión no tomó por sorpresa a Hassan, porque en el fondo ya sospechaba que Ali estaba detrás de toda esa vigilancia. Después de escuchar esa respuesta, Hassan decidió seguir preguntando. Sacó el boceto que llevaba consigo y se lo mostró al hombre para saber si reconocía a la persona que aparecía dibujada. Le pidió que le dijera quién era y que respondiera con la verdad. Sin embargo, el hombre aseguró que no conocía a esa persona. Al ver que seguía negando la información, Hassan sacó su pistola para presionarlo y hacer que hablara de una vez. Aún así, el hombre insistió en que nunca había trabajado con el sujeto del dibujo. Lo único que pudo decir fue que ese hombre tenía un negocio muy conocido y que se llamaba Saddam. Esa fue la única información que consiguió obtener. Aunque no era toda la verdad que esperaba, al menos Hassan ya tenía un nombre del cual partir. Mientras guardaba esa información, no dejaba de preguntarse quién sería realmente ese hombre llamado Saddam y qué relación tenía con todo lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, Asille seguía completamente concentrada revisando todos los contratos antiguos. Continuaba analizando cada documento con mucho cuidado, tratando de encontrar respuestas entre todos esos papeles. Mientras estaba ocupada con esa revisión, el abogado recibió una llamada telefónica. Él escuchó la llamada, pero no comentó absolutamente nada sobre lo que había oído. Simplemente terminó la comunicación y decidió marcharse, dejando a Asille sola con todos los documentos. Ella continuó revisándolos uno tras otro, intentando entender todo lo que tenía frente a sus ojos. Cada nuevo papel parecía aumentar aún más sus dudas y ya no sabía qué pensar de todo lo que estaba descubriendo. De pronto, al observar con más detenimiento los contratos que pertenecían a su empresa, encontró un detalle que la dejó completamente paralizada. Se dio cuenta de que las firmas que aparecían en esos documentos eran falsas. Ese descubrimiento la impactó profundamente y al mismo tiempo la llenó de enojo. En ese instante llegó a la conclusión de que Ali Demir había sido asesinado para que otras personas pudieran quedarse con toda su fortuna. Ese pensamiento hizo que Asille quedara completamente indignada mientras seguía sosteniendo los contratos entre sus manos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.